Buen día estudiantes, continuamos con lo que es la asignatura de Tecnología 2. Les saludo a su docente, licenciado Eliseo Mozo Garay. Continuamos hablando acerca de las principales leyes eléctricas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Watts. La ley de Watt nos dice que la potencia eléctrica, o sea, el porcentaje en el cual la energía eléctrica se convierte en otra forma de energía, simplemente es la corriente que multiplicamos por el voltaje. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt, en honor, ¿verdad?, al ingeniero electricista James Watt. Un voltaje, por ejemplo, de 1 voltio, al empujar una corriente de 1 amperio, nos va a producir 1 watt de potencia, ¿verdad? Quedándonos la potencia de la siguiente manera: la corriente por el voltaje. El ejemplo de la ley de Watt lo vemos en la forma cotidiana, ya que todos poseemos lo que son diferentes electrodomésticos, ¿verdad? Donde nos dice que los aparatos y circuitos eléctricos consumen cierta cantidad de energía, mientras éstas están recibiendo lo que es el suministro de energía, ¿verdad? La cual utilizan para realizar el trabajo, ¿verdad? Por lo general, en nuestros hogares, la energía eléctrica suministrada es de 120 voltios, ¿verdad? Aquí podemos ver en la imagen cómo lo que es diferentes aparatos consumen cierta cantidad de potencia por el tiempo que están trabajando, ¿verdad? Como podemos ver ahí, una refri puede llegar a consumir hasta lo que es 400 watts, ¿verdad? Un televisor o monitor puede consumir 65 watts y una lavadora 395 watts, ¿verdad? Entre otros. Ahí puede ver usted. Entonces, en muchos aparatos en los que no se corta el circuito, como los televisores, ¿verdad? Hay un circuito de encendido a distancia siempre activo y el resto se disipa en forma de calor y electromagnetismo. ¿A qué me refiero esto? Que la cantidad de tiempo, ¿verdad?, que está un aparato conectado, ¿verdad?, y el consumo que éste genera, a eso se le llamamos potencia. Este consumo de potencia va a estar determinado por la resistencia del circuito o el aparato, el voltaje de entrada y la corriente que utiliza, ¿verdad? Como pueden ver ustedes allí, la potencia que consumen estos diferentes aparatos no es igual, ¿verdad? Ya que va a depender del tipo de circuito y resistencia que estos posean. La ley de Watt, la fórmula nos queda de la siguiente manera. La P es igual a la potencia en watt, la I siempre, ¿verdad?, con lo que es la corriente, y el voltaje sería la V, ¿verdad?, el voltaje o tensión. Siempre, al igual que lo expliqué en la ley de Ohm, podemos utilizar este triángulo, ¿verdad? Este triángulo que nos sirve para memorizar, donde lo que nosotros podemos hacer es nada más tapar, por ejemplo, una letra, ¿verdad? Si yo quiero sacar lo que es la potencia, lo único que voy a hacer es, voy a tachar esta parte de acá y vamos a decir que la potencia va a ser igual a lo que es la corriente por el voltaje. Pero si yo lo que quiero es sacar este corriente, lo que voy a hacer es que voy a tachar esta parte de acá y voy a decir que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. De la misma manera, ¿verdad? Como lo expliqué la vez anterior, si yo quiero sacar lo que es voltaje, voy a tachar la parte de acá y el voltaje va a ser igual a la potencia sobre la corriente. Bien, y ya nos queda la fórmula despejada de la siguiente manera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la ley de Watt, ¿verdad? Como pueden ver acá, cuál es la corriente que circula por el filamento de una lámpara de 75 watts, un foco, ¿verdad?, conectado a una alimentación de 118 voltios o 120, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje, donde nos quedaría 75 watts sobre 118 voltios. Nos dará un resultado de 0.63 amperios, ¿verdad? Ese tenemos un ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá. ¿Qué voltaje debemos aplicarle a un motor de 3500 watts si su placa o su tarjeta nos indica que consume una corriente de 17 amperios, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente utilizamos lo que es la fórmula para calcular en este caso voltaje,
y vamos a multiplicar la potencia, perdón, vamos a dividir la potencia entre lo que es el amperaje o la corriente, ¿verdad? Aquí está la potencia entre la corriente, ¿verdad? Lo cual nos va a dar un resultado de 205 voltios. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad en su cuaderno, que consiste en copiar el contenido de esta guía y van a realizar los siguientes ejercicios, ¿verdad? Ahí les dejo 3 ejercicios donde ustedes van a calcular lo que es potencia, van a calcular voltaje y también potencia ya en un dispositivo electrónico, ¿verdad? O llámese una lavadora, ¿verdad?